Probablemente cuando ustedes llegan a esta presentación vienen con algunas preguntas. Entre esas preguntas hay cosas como, por ejemplo, ¿yo debería usar las redes sociales? ¿O para qué usar las redes sociales? ¿O cómo usar las redes sociales? Y lo que yo quiero proponer en este rato es que esas no son las preguntas más importantes, que hay otras preguntas y otros asuntos que son mucho más relevantes. Y lo que quiero argumentar es cuáles son. Pero para poder llegar allá, antes tenemos que hablar un poco acerca de redes sociales, justamente. Y aclarar un poco, en términos de pregunta, de qué se tratan las redes sociales, qué son las redes sociales. Digamos que hay muchas posibilidades que uno podría tener al respecto. Una primera aproximación, que es muy común para muchos de nosotros, es que Facebook, Twitter o otras herramientas son redes sociales. Eso es como el uso más frecuente de la palabra. Pero lo que quiero decirles es que eso no son redes sociales, que no es la forma, el mejor acercamiento que podemos hacer al término redes sociales. Otra alternativa es una red social es esto. Tal vez dibujos como estos ustedes los han visto en la red ocasionalmente. Y lo que quiero decirles es que esto tampoco es una red social. Pero si ninguna de esas dos cosas es una red social, ¿qué es una red social entonces? Yo lo que quiero proponer, de hecho, es que, y quiero resaltar, mejor no proponer, sino resaltar, es que las redes sociales son el tejido de nuestra sociedad. ¿Qué quiere decir eso? Las redes sociales han existido desde que existimos como humanos. En todos los asentamientos humanos que implican comunidad, que implican participación, agrupación de muchos humanos, existen las redes sociales. Y existen no solo en los conjuntos familiares que hay en las tribus, sino en el intercambio que hay entre distintas familias, por ejemplo. Existen también en lugares como estos, donde cada casa nos recuerda que existe una familia y cada familia se conecta de alguna manera con otras personas de otros lugares. Y eso lo vemos también en nuestras grandes ciudades. Ese es un ejemplo de red social. Entonces, rebobinando, las redes sociales siempre han existido, lo vemos en cualquier espacio en donde hay agrupaciones de humanos, desde las tribus hasta nuestras ciudades. En esa foto que está llena de personas, hay una red social existente. El asunto es que es difícil ver esa red social. Cuando ustedes tienen ese tipo de imágenes, cuando ustedes piensan en el día a día, es difícil imaginar cómo es esa red social. Así que uno acude a ciertas representaciones de una red social para aclarar un poco y para evidenciar cuáles son esas relaciones. En una representación de una red social, de ese mundo real, uno tiene personas y tiene relaciones. Los nodos en esa red son personas. Las líneas habitualmente son relaciones. Y uno tiene flexibilidad para caracterizar las relaciones que le interesen, obviamente. Eso quiere decir que entre dos personas puede haber muchas relaciones, no solamente una. Y uno puede tener imágenes como esta. Es una representación de una red social de un grupo pequeño de personas, en donde los colores y los enlaces y los textos que hay sobre las conexiones representan distintos tipos de relaciones entre esas personas. Y uno puede dibujar eso también en vivo y en directo, digamos. La idea de representar una red social no es nueva tampoco. Los sociogramas que se usan desde hace mucho tiempo en algunas instituciones educativas son justamente eso, un intento de representar cuáles son las relaciones entre estudiantes a lo largo de cierto periodo de tiempo. Eso es una representación de una red social. Uno puede construir eso, como les decía, en tiempo real. Uno puede invitar a participantes, a personas que están en un taller, por ejemplo, en un aula de clase, a que dibujen cuáles son las relaciones que existen entre ellos y a que las complementen a partir de las actividades que se proponen. Así que ese es como un primer aspecto. Tenemos herramientas que nos permiten representar una red social, pero, de nuevo, son solo representaciones. Las redes sociales están en nuestro entorno todo el tiempo, son parte del tejido de nuestra sociedad. Y uno puede tener distintas topologías para una red social. Hay personas que han caracterizado eso. Entonces, digamos, esto es parte del trabajo de Paul Baran. Él por allá en los años 60 hizo un ensayo en donde hablaba acerca de comunicaciones distribuidas y hacía un ejercicio en donde planteaba distintas formas de organizar una red y se preguntaba cuál de ellas funcionaba mejor en caso de que un enemigo la atacara. ¿Eso qué quiere decir? Que, ¿qué pasa para el caso de una red centralizada si se ataca el nodo central? Noten que si, pongámoslo en otros términos, si borramos el nodo central, lo que está en el centro de esa red, todas las conexiones desaparecen, ¿sí? Porque está centralizado. Una segunda alternativa es una red descentralizada, en donde uno tiene no un único centro, sino muchos centros dispersos.
Pero miren que para este caso, si por ejemplo si uno eliminara este nodo que está aquí abajo, esos nodos que están en la parte de abajo, esos puntos que están en la parte de abajo van a quedar completamente separados del resto de la red. Así que es posible perder mucha riqueza de comunicación en una red descentralizada. Lo que Paul Baran encontraba y mencionaba en esa época es que una red distribuida, como la que aparece en la parte derecha de la pantalla, es mucho más resistente a ataques. A ataques quiere decir a desaparición de nodos o a interrupción de ciertos puntos de comunicación. En términos sencillos, por ejemplo, si yo elimino esta conexión en esta zona, miren que este nodo de aquí arriba sigue conectado por otra. Si yo elimino a este nodo que está aquí en el centro, el resto de nodos tienen todavía caminos que les permiten mantenerse en contacto, de manera indirecta, pero que les permiten mantenerse en contacto. Así que la idea aquí es que en esas distintas topologías de red y tipologías de red, de hecho, lo que se vuelve muy recurrente es que entre más conexiones haya, mejor. Entre más conexiones haya en esa lógica, en una red social, mucho mejor.